Olá, os números da Amazônia falam por si. Ela é a maior floresta tropical úmida do planeta. A região amazônica tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e 34 milhões de habitantes. Ali vivem mais de 400 povos indígenas que falam mais de 80 línguas. A bacia amazônica contém mais de 20% da água doce do mundo e guarda um imenso acervo de biodiversidade. Mas existe um outro número menos conhecido. Acaba de completar 40 anos o Tratado de Cooperação Amazônica, que envolve, além do Brasil, mais 7 países da América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E quais são as principais conquistas da organização do Tratado de Cooperação na Amazônia até o momento? Para conversar sobre o tema está conosco a secretária-geral da OTCA, a embaixadora Maria Jaqueline Mendonça Ortega. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço de debate sobre temas internacionais. Embaixadora, muito bem-vinda ao programa. Graças. Gostaríamos de começar a nossa conversa falando de que a OTCA ainda é uma organização muito pouco conhecida no Brasil e outros países da América do Sul. Eu gostaria que a senhora expusesse um pouquinho quais são as principais características dessa organização. Bueno, la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, como bien ya se dijo, nace de ese tratado que fue firmado hace 40 años, un 3 de julio de 1978, y está conformado por 8 países que comparten esta región tan estratégica, tan importante, esta cuenca amazónica. La organización tiene características muy importantes y especiales. Primero, es una organización para la cooperación y no para la integración. Es para la cooperación entre los países amazónicos para poder buscar fórmulas ayudándose unos a otros de enfrentar los problemas comunes, los problemas que se enfrentan en una bacía, en una cuenca tan estratégica y tan extensa como la amazónica. Básicamente está enfocado a buscar soluciones entre los países para la conservación de los recursos naturales de esta bacía o de esta cuenca, el uso sostenible de estos recursos naturales, la protección de sus comunidades, sobre todo las comunidades indígenas. Tenemos un gran número de comunidades indígenas aisladas o en contacto inicial. Y sobre todo, y el principio fundamental de esta organización fue la de la protección de la soberanía de los países amazónicos sobre sus territorios amazónicos y estos recursos naturales tan estratégicos para el desarrollo. Quando se criou a organização, pouco se falava no mundo sobre biodiversidade, proteção a povos indígenas, desenvolvimento sustentável, era uma outra época. Como é que a senhora avalia esses 40 anos? O que a organización ya conseguiu nesse período? Yo creo que la organización es pionera y eso tiene un mérito importantísimo de hacer coincidir lo que son el concepto de desarrollo económico, crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales, la protección ambiental. Antes de que se conociera el concepto de desarrollo sustentable, ya en el texto del tratado los países habían acordado promover el desarrollo armónico de sus territorios con protección ambiental, con conservación y uso racional de los recursos naturales. Es decir, que se adelantaron, fueron visionarios en colocar este concepto dentro del texto del tratado. Sí, mas ¿cuáles son las conquistas principales de esos 40 años? Bueno, las conquistas principales es la misma organización que tiene su sede en Brasilia. En 1998 se firma la enmienda de Caracas que da vida a la organización y se establece su sede permanente en Brasilia. Es la única organización internacional que tiene su sede en Brasilia. Se estructura una agenda de trabajo con temas importantísimos que incluye la diversidad biológica, que incluye las comunidades indígenas, que incluye la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, que incluye todo lo que es el monitoreo
y la conservación o la protección de todo lo que son los recursos de bosques, los recursos forestales de la región amazónica. También se instituyen temas de ciencia y tecnología y educación, y se estructura toda una organización con un secretariado. Yo soy actualmente la secretaria general, pero me antecedieron otros secretarios. La primera secretaria general de esta organización también es mujer, la doctora Rosalía Arteaga, del Ecuador. Y luego nos sucedieron el embajador Manuel Picasso, el embajador Gordillo, el embajador Robin Ramalacán de Surinam e mi persona, Maria Jacqueline Mendoza, de Venezuela. Nesse momento. E como é que se dá o trabalho? É por troca de informações entre os governos? Tenemos la troca de informaciones entre los gobiernos, pero tenemos unos órganos que toman decisiones y que nos dan el mandato a la Secretaría de desarrollar ciertos temas, ciertos proyectos, ciertas actividades. En el año 2009, los cancilleres de los países amazónicos se reunieron y aprobaron una agenda estratégica de cooperación amazónica que contiene los temas fundamentales de la organización, que tiene que ver con todos los que ya he mencionado: recursos forestales, recursos hídricos, comunidades indígenas, salud en la región amazónica, ciencia y tecnología y educación, diversidad biológica, etcétera. Cada uno de estos temas tiene el desarrollo de prioridades y de posibles proyectos. De ahí surgieron los proyectos regionales más importantes que se han ejecutado y que han finalizado algunos, y otros están en ejecución. Como por ejemplo, el proyecto de monitoreo de la cobertura forestal de la región amazónica, que está concluyendo ya su ejecución este año, está por concluirla, y donde los países pudieron establecer redes técnicas de intercambio, de troca de información, pero también donde los países trabajaron metodologías comunes, compartieron metodologías con Brasil para el monitoreo de los bosques. Se establecieron en cada uno de los países salas de observación para el monitoreo de los bosques, dentro de los cuales se compila toda la información oficial en cada país y se envía a Belén, al INPE, quien es el que la compila y la convierte en lo que se llaman los mapas de deforestación de la región amazónica. Hemos producido ya 4 mapas, vamos para el número 5 de deforestación de la cobertura forestal. También los países han incluido otros temas, el cambio de uso del suelo, para hacer el monitoreo también en cada una de esas salas de observação em cada país. E o que dizem esses mapas hoje? Como está a preservação ambiental na Amazônia nos diferentes países? Bueno, en esos mapas se puede observar cómo la presión sobre el bosque amazónico es importante, fuerte, cada día crece más, y todas las medidas que tienen que tomar los países a nivel nacional y regional para tratar de conservar esa cobertura forestal. Esto es un desafío, pero tenemos esas datas oficiales, esas cifras oficiales que antes no se tenía. Cada país tenía su monitoreo de bosques o su manera de monitorear el bosque, pero ahora hay una metodología compartida que es muy importante. Se han entrenado muchísimos técnicos de todos los países en cobertura forestal en el Instituto del INPE en Belén. Y eso también nos permite hablar de cooperación sur-sur, sí, de esa transferencia de conocimientos, de metodología y de tecnologías entre los países, que esa es la cooperación sur-sur que nos ayuda a solventar los problemas. Troca de imágenes de satélites. Exacto, también, ¿no? Troca de imágenes, cada país utiliza su tecnología que tiene a disposición, además de la que fue parte de este proyecto de equipamiento de salas de observación en cada uno de los países. E onde a Amazônia está mais ameaçada aqui na América do Sul? Yo digo que en todos los países existe la amenaza por diferentes actividades, tanto actividades
de extractivismo como actividades ilegales. Las peores amenazas que tenemos son justamente las actividades ilegales, la tala ilegal del bosque, la minería ilegal. Son desafíos que enfrentan los países y que están bien comprometidos en apoyarse, en colaborar, en cooperar juntos. Sim, mas o combate a essas atividades ilegais já está sendo feito mais em conjunto pelos países da região ou cada toma conta do Sí, están trabajándose acciones de intercambio de información. La troca de información entre los países ayuda a poder tomar prevenciones, alertas tempranas. También se están estableciendo metodologías y equipamientos de alerta temprana en los países, sobre todo en lo que son las áreas transfronterizas, para poder prevenir, alertar sobre, no solamente sobre actividades de carácter ilegal, sino también sobre desastres naturales, inundaciones, sequías, etcétera, para poder preparar a las poblaciones amazónicas. Eso también está dentro de los proyectos que se ejecutan en la OTCA. A consciência ambiental entre todos esses países é mais ou menos equivalente ou alguns países estão mais conscientes da necessidade de preservar a Amazônia do que outros países? Todos los países tienen la preocupación y la conciencia de la importancia del ecosistema amazónico, de su valor estratégico, de que el ecosistema amazónico, los bosques amazónicos, de alguna manera contribuyen al equilibrio climático mundial. Los países lo saben, hay suficiente información, pero cada uno tiene su nivel de programas de concientización, de educación de la población. La idea es que a través de un proyecto que estamos implementando, empezando a desarrollar, que se llama el Observatorio Regional Amazónico, todos los países puedan nivelarse con relación a la información y los programas de educación, los programas de concientización estén disponibles en esa plataforma tecnológica que va a ser el Observatorio Regional Amazónico. E como vai funcionar? Onde vai funcionar? Funcionaría en la sede de la Secretaría Permanente en Brasilia, pero va a tener nodos de intercambio en cada uno de los países. La idea es también involucrar universidades y establecer un centro o una red de centros de investigación amazónicos con todos los centros e instituciones de investigación y académicas de la región amazónica. A senhora mencionou a questão climática, né? Qual é o papel que a senhora acha que a Amazônia tem hoje na preservação do clima no planeta? Bueno, yo lo decía anteriormente, el papel del bosque amazónico es y está, digamos, reconocido científicamente, tiene un papel importantísimo para el equilibrio climático. Todas esas funciones y servicios ambientales del bosque permiten la producción de agua, por ejemplo, permiten el equilibrio climático también, todos estos microclimas y macroclimas, todo tiene que ver con esos servicios y funciones ambientales del bosque amazónico. Y por eso es que la Amazonía y la organización es invitada a todas las conferencias de partes de la Convención, tanto de Cambio Climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, como a las otras convenciones o convenios internacionales sobre diversidad biológica y otros temas importantes. Bom, a Amazônia tem esse serviço climático ao mundo, de ajudar a preservar o clima. Eso sí, para la región, para el continente y para el mundo. Sim, e a senhora acredita que o mundo também tem que ajudar a manter a Amazônia em função desses serviços climáticos que a região oferece ao mundo? De hecho, es un principio fundamental la cooperación internacional. Nosotros promovemos cooperación entre los países en esquemas de cooperación sur-sur, el intercambio, pero también tenemos cooperación internacional o trilateral que llaman, con países desarrollados, con organismos, con organizaciones internacionales. Tenemos muchos proyectos
en donde la cooperación alemana ha tenido un papel o un rol fundamental, en lo que se llamó el Programa Regional Amazónico, que concluyó su ejecución este año. También tenemos un proyecto con el Banco Alemán, el KfW, pero ese tiene que ver con la diversidad biológica, tiene que ver con las especies de flora y fauna amenazadas por el comercio, tiene que ver con el equipamiento para tener tecnologías que permitan la trazabilidad de esa diversidad biológica que tenemos los países. Tenemos un proyecto también que acaba de concluir de cooperación sur-sur con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil a través del Fondo Amazonía, que fue el proyecto de cobertura, de monitoreo de la cobertura forestal, un proyecto muy exitoso que ha tenido unos resultados tan concretos, tan exitosos, que permitió que ahora se esté negociando un segundo proyecto también con el Fondo Amazonía y el BNDES, que es sobre florestas e mudanças climáticas especificamente. Sim. Bom, sobre a questão da biodiversidade, que a senhora acabou de mencionar, de um lado existe o risco de extinção de muitas espécies, mas de outro lado também existe a possibilidade de que os países da América do Sul tenham benefício com a exploração sustentável dos recursos da Amazônia. Como é que a OTCA se coloca nessa questão? Ela tem ajudado os países a cooperar nesse sentido? Sí. De hecho, la organización ahora mismo está trabajando la actualización de su agenda estratégica de cooperación, que fue aprobada en el 2009 por los cancilleres, pero que tiene una vigencia hasta el 2018. Ahora debemos aprobar una agenda estratégica actualizada y fortalecida, donde focos de atención están en el cambio climático, en el manejo y uso sostenible de la diversidad biológica para apoyar los emprendimientos sociales y económicos, sobre todo en las poblaciones locales de nuestros países amazónicos. Es un tema que está allí privilegiado por los países que quieren ya tener medidas y cooperación para desarrollar proyectos en esa línea y crecer todos juntos. Sim, porque já existe um protocolo internacional sobre o uso da biodiversidade. Mas até o momento eu não sei se a Amazônia tem se beneficiado suficientemente dessa utilização dos recursos da biodiversidade. No del todo, no suficientemente. Ha habido algunos avances, algunos progresos de los países sobre el tema de la utilización, uso sostenible de los recursos de diversidad biológica genéticos y sus beneficios tanto al país de origen como a las poblaciones locales. No ha sido lo suficientemente fuerte para resolver todos los problemas de las poblaciones locales. Eso tiene que ser un tema que se va a fortalecer dentro de la agenda y tiene que ser un tema importante para la organização nos próximos anos. Eu acredito que as próprias empresas do Brasil, dos demais países da Amazônia, têm que trocar experiências, porque algumas empresas no Brasil têm feito o uso de princípios da biodiversidade da Amazônia e compensado as populações locais com essa utilização. Imagino que também no Equador, no Peru, na Venezuela, deva estar acontecendo experiências semelhantes. Sí, exactamente. Y la organización también tiene como desafíos esta cooperación, este intercambio que tiene que tener con el sector privado, con los gobiernos locales, con las organizaciones locales. Todo eso es un desafío que la organización tiene en los próximos 10 años, 9 años, que va a tener vigencia la próxima Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica. Y son temas que están allí, que están estudiando y evaluando los países para ver cómo van a tomar esas medidas de manera conjunta, en cooperación, cuáles son los temas que van a iniciar, a desarrollar con estos sectores privados y otras organizaciones de las poblaciones amazónicas. A respeito da questão da infraestrutura, o transporte entre os países da Amazônia ainda é muito complicado.
e transporte de mercadorias, de pessoas, né? Existem projetos em andamento sobre como melhorar essa comunicação entre os países da Amazônia, inclusive também na questão de telecomunicações? Sí, sobre todo se ha trabajado mucho en el marco de la organización, todo lo que va a ser la conectividad o la interconexión fluvial. Digamos que es uno de los elementos, uno de los principios importantes de este tratado y de la organización de facilitar todo lo que es la interconexión fluvial para apoyar a los países, para apoyar el intercambio de mercancías, el comercio entre los países, todo este tema que es sumamente estratégico para el desarrollo. Hay muchísimo de esos proyectos y muchísimo de este tema se maneja dentro de otra organización que ha sido la UNASUR a través del COSIPLAN. Sí. Sin embargo, nosotros también tenemos temas que tienen que ver con la interconexión fluvial, el cómo apoyar el transporte multimodal para favorecer tanto el tránsito de mercancías como de personas en la región amazónica. A UNASUR está um pouco parada nesse momento, né? Então talvez a UTCA acabe conquistando um papel de mais relevo. Exacto, sí, el TCA, la organización tiene que tomar muchos de estos temas e irlos desarrollando, pero hemos tenido un desarrollo gradual de estos primeros 10 años con la primera agenda estratégica, donde el foco y el énfasis fue en todos los temas ambientales, diversidad biológica, recursos hídricos, Sim. que son, bueno, estratégicos. Como a senhora mencionou, os rios da Amazônia são os grandes canais de comunicação. Sim. E nesse momento tem uma experiência curiosa em andamento no Brasil que estão começando a colocar cabos de fibras óticas sobre os rios da Amazônia em direção às localidades mais isoladas. Talvez essa seja uma forma de comunicar também com os países vizinhos, ¿no? Sí, esa es una de las estrategias de comunicación que también existen en nuestra organización como futuros desarrollos en los que la organización tendrá un papel relevante también en todo lo que es el impacto ambiental, en la evaluación de los impactos de desarrollos en los que la OTCA participe para precisamente conservar los recursos naturales. Sim, porque geralmente quando se fala em Amazônia atualmente, se fala muito mais dos riscos e dos problemas, inclusive de segurança, tráfico de drogas e tudo isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre as potencialidades da região como um todo, englobando todos esses países, o que a Amazônia também pode oferecer às nossas populações. Yo creo que la Amazonía tiene los temas de seguridad y, por supuesto, de defensa, de soberanía, siempre han estado presentes en la organización con un foco fundamental. Hay muchísimos otros mecanismos en que los países tienen una serie de proyectos y actividades a nivel de comisiones binacionales y también en otras organizaciones de seguridad y defensa de la región que también tienen todo un trabajo, todas unas iniciativas. Sin embargo, la protección de los recursos naturales como un tema de seguridad, de la biodiversidad y su valor estratégico de estas comunidades locales, algunas muy vulnerables, comunidades indígenas aisladas, en contacto inicial, es un tema de la OTCA. Es un tema en que la OTCA tiene fortalezas que aportar y experiencias que ha ido desarrollando a través de proyectos. El know-how de la OTCA va a ser muy importante para estos desarrollos futuros de proyectos y programas de seguridad, porque, por ejemplo, para el seguimiento de todo lo que es la conservación de la diversidad biológica y su uso sostenible, todo lo que se ha desarrollado la OTCA en términos de la trazabilidad, de hacer el seguimiento del origen de ese recurso genético, de esa diversidad biológica, su origen, hacia dónde va, su recorrido y hasta dónde llega, es un elemento tecnológico que permite a los países tener mayor control y seguridad
Inclusive, de sus recursos. A questão da exportação pode ficar mais fácil, né? Quer dizer, Sí, sí, hay que consumidor... desarrollar todo una serie de mecanismos de seguimiento y estos proyectos de trazabilidad van a ayudar mucho porque van a proveer a los países de tecnología de punta para hacer todo este trabajo de la trazabilidad y del seguimiento de estos recursos maderables, no maderables. Sim, inclusive a questão da madeira, né? Porque hoje em dia ainda é muito difícil você conseguir madeira certificada para fazer móveis, por exemplo. E imagino que no futuro os consumidores da Europa e de outros países... É uma exigência. Sim. E como é que a Amazônia, como é que nós podemos responder a essa exigência? A través de este proyecto que estamos desarrollando con el KfW, estamos iniciando el tema de la trazabilidad y tenemos un proyecto en perspectivas con la cooperación alemana también para desarrollar lo que es el kit de maderas tropicales, que es la trazabilidad de las maderas tropicales, que es fundamental, pues, porque es para evitar y para dar seguridad y para evitar todo lo que es el comercio ilegal o la tala ilegal de maderas tropicales de valor. Sim, mas aí os produtores têm que estar envolvidos nisso também, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí hay una parte con los productores que es fundamental, que lo hacen. De hecho, los países con los productores a nivel nacional y que nosotros vamos a fortalecer capacidades nacionales para que haya esa relación o interrelación con los productores, con el sector privado en cada país. E os governos locais estão envolvidos também nessa busca de melhor traçabilidade, como a senhora mencionou? Sí, a través de las instituciones nacionales. Digamos que el tratado funciona, fundamentalmente a través de las cancillerías. Las cancillerías en cada país tienen estructuras de seguimiento de la OTCA, llamadas comisiones nacionales permanentes. En esas comisiones nacionales permanentes están presentes todas las instituciones nacionales, con presencia en Amazonas, con trabajo en Amazonas, los gobiernos locales están envolvidos también y así es como se va trabajando cada uno de los proyectos, la ejecución regional, la ejecución nacional en cada país. Es todo un acervo de conocimiento que se está acumulando, que se está desarrollando con esta experiencia de la OTCA. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença da embaixadora Maria Jaqueline conosco. E se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mundo.